Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Epicentro. Hoy, otra vez, Rafa tenía ahí un compromiso que no pudo llegar a la radio y otra vez me toca estar enfrente de estos micrófonos. Pero hoy tenemos a Armando Robledo Ramírez. Él es director de Infosismos. Armando está estudiando sistemas computacionales en La Salle. Este proyecto lo inició en el año 2015, ¿es correcto, Armando? Es correcto, enero de 2015. Enero 2015. Con la visión de investigar y dar a conocer mediante redes sociales información útil sobre el tema a la población. Armando, platícame por qué, y voy a balconearte por decirlo de cierta forma, voy a dar tu edad, 19 años. Yo a los 19 años no pensaba ni siquiera en hacer algo así. ¿Por qué preocuparte por esta parte de los sismos? Es muy interesante la manera en la que entra esto, porque la razón hasta da risa. Me dan miedo. Y les sigo teniendo miedo hasta en la actualidad a los sismos. Es decir, suena la alerta y me pongo muy nervioso. Obviamente sigo lo que se tiene que hacer, pero me dan miedo. Y dije, tengo de dos. O investigo de qué se tratan los sismos, qué es lo que hay que hacer en caso de sismo, por qué se producen, y trato de aprender qué es lo que se tiene que hacer, o sigo con mi miedo y me apanico y todo. Entonces, al empezar con esta investigación me pareció tan interesante, pero también me pareció muy interesante y muy, muy malo el hecho de que no haya a veces información fiable en Internet. ¿Okay? En el sentido de que hay muchas páginas que pues luego no dan la información correcta, dan cosas muy inexactas. Y dije, ¿por qué no, si a mí me dan miedo, pues dar a conocer también esto? Porque estoy seguro que no soy el único que le dan miedo los sismos en México ni en el mundo. Y obviamente dije, empecé esto con la visión de decirle a los demás, bueno, a ver, los sismos se tratan de esto, pero no hay que tenerles miedo, sino un respeto muy interesante, muy importante, y obviamente saber qué hacer. Y también vi un rezago muy importante en el saber qué hacer. Entonces dije, pues, ¿por qué no empezar este proyectito diciéndole a la gente saber qué hacer? Por ejemplo, cómo funciona la alerta sísmica, cómo se producen los sismos, dónde hay sismos. Entonces, pues, eso fue el inicio de este proyecto. Iniciaste hace 3 años. Hace 3 años, es decir, tenía ¿Cómo 16 años. Vaya, ¿qué encuentras? ¿Qué buscas? Pues empiezo creándome mi cuenta de Facebook y de Twitter de Infosismos y dije, pues vamos a empezar. Como cualquier joven de 19 años. Sí. En ese tiempo tenía 16 años, pues Okay. Estaba muchísimo más joven y me enfrento a varios retos. Primero el reto de iniciar en un campo en el que muchas veces a la gente no le interesa, pero al empezar a encontrar cosas y la manera de explicar todo de una manera mucho más sencilla que a veces los datos que nos dan los expertos pues son demasiado confusos, al encontrar una manera más sencilla, pues empecé a tener seguidores. Entonces empiezo a YouTube a hacer unos videos ahí medio feos, pero pues fue un inicio. Y pues ahí empecé. Fue complicado el inicio y obviamente a veces es muy complicado dar a conocer este tipo de información por el tipo de información que se maneja. Es muy delicado, yo creo, hablar de este tema y a veces podemos irnos con la idea de que es algo y no es. Entonces, pues sí, un poquito ahí el encaminar a todos a decir, bueno, es esto en los sismos y no lo otro, o pues los mitos y la realidad con respecto a los sismos. Y pues por ahí empecé. Ya conforme va pasando el tiempo, pues uno va encontrando más maneras de dar a conocer toda esta información. Pues obviamente la experiencia es la única que nos va a dar y nos va a enseñar la manera en la que continuamos explicando esto. Ok. A ver, inicias con Facebook. Tienes cuenta en Twitter, que es por la que yo te sigo. Tienes cuenta de YouTube. De YouTube. ¿Qué más? Y hasta ahorita nada más. Estoy trabajando en la página web. En estas 3 y estás armando una página. Una página web que va a estar interesante, solo que necesito perfeccionar unos cuantos datos, pero trabajo con todo eso. Yo sigo sorprendido, joven de 19 años, dedicado a la parte de los sismos. Hablando de sistemas computacionales y demás, un joven no se dedica a esto, a eso. No, la realidad es que este tema en específico no cualquiera le interesa. Pero cuando uno le agarra pasión realmente es muy interesante, porque yo me empezaba a meter, por ejemplo, ¿dónde ocurrían los sismos? Yo me acuerdo del primer sismo que sentí fuerte.
¿En dónde fue ese? Me acuerdo que fue en mi casa. Yo vivo al sur de la Ciudad de México. Me acuerdo que fue un domingo. No recuerdo la fecha y he tratado de buscar. Tenía como 10 años. He tratado de buscarla. Eso sí, me acuerdo que fue en 2009. He tratado de buscar la fecha. ¿Qué sismo fue? No me acuerdo. Pero me acuerdo que, hasta me acuerdo qué película estaba viendo. Y empieza a temblar y un miedo horrible. Ese día no pude dormir ni nada. Una cosa terrible. El siguiente sismo me acuerdo que fue en abril de ese año, 2009, con epicentro en Puebla. Me acuerdo que fue un 5.9. Me parece, fue en Puebla, 27 de abril, si no mal recuerdo. Y ese me agarró en la escuela. Me acuerdo que empecé a sentir la vibración y se movieron las cosas y nadie como que comprendía qué estaba pasando. Después los sismos fuertes de 2012. Y desde ahí empieza estas cosquillas de decir, no, ¿qué pasa? ¿Por qué tiembla? Y ahí empezó ese miedo. Obviamente fue un miedo muy, muy grande, porque pues sentir, ver cómo se mueve todo, cómo se mueve la Tierra a una edad tan corta, pues uno dice, pues, ¿qué está pasando? Y en eso empecé. Pero los sismos que realmente me marcaron fueron los de 2014. Porque estaba yo en la escuela en el sismo no fue en el 18 de abril, fue el del 8 de mayo. Y no sonó la alerta sísmica, nada, porque no había alerta sísmica en la escuela. Entonces yo estaba bien enojado, ¿por qué no hay alerta sísmica? Y ahí empecé. Dije, a ver, es que ¿por qué no hay alerta sísmica? ¿Qué es lo que pasa con todo este tema? ¿Por qué no se prepara a los niños? Porque antes los simulacros, pues como que no. Y de ahí empecé. Me agarro de ahí y dije, pues tengo poquita edad, pues hay que aprovechar eso también, porque pues todo se va agarrando y cualquier cosa es experiencia. Okay. Entonces de ahí empieza mi interés, porque veo que prácticamente a pocas personas les ha interesado este tema. Dije, Muy pues poquito. quiero ser yo uno de esos. Ahí fue donde, por lo que empecé. ¿Tus papás qué te dijeron? Me apoyaron mucho, me han apoyado mucho, he recibido mucho apoyo de amigos, mi familia, y luego no me entienden lo que les platico, porque luego les platico, no, es que esto de la alerta, o que este sismo fue así, y me dicen, no, pues les veo la cara luego, que luego no me comprenden, pero me escuchan, me apoyan muchísimo, realmente yo les agradezco mucho porque gracias a ellos estoy aquí, porque muchas veces por ciertas cuestiones he dicho, no, me rindo, ya no quiero nada, pero ellos me dicen, no, es que ¿por qué te vas a dejar vencer por X motivos? ¿Por qué? Ellos me han apoyado y me han impulsado a llegar hasta aquí. Y a partir de los sismos de septiembre, tanto del 7 como el del 19, me han tocado muchas oportunidades que ahorita he aprovechado mucho para difundir aún más esta información. Ok, oye, antes de empezar Infosismos, tú me comentabas, había muchos mitos. ¿Qué mitos has escuchado sobre la situación del alertamiento sísmico? ¿Qué mitos escuchas sobre un sismo? ¿Qué me interesa saber? La percepción que tienen los jóvenes de 19 años, bueno, yo estoy sorprendido y contento porque por lo menos hay alguien, ¿no? Sí. que está preocupado por esto. ¿Cuáles son los mitos que has escuchado? Antes por ejemplo, yo me acuerdo mucho en 2014, sí, o 2012, no recuerdo cuál de los dos sismos, que después de pasar el sismo fuerte, me parece que fue el del 20 de marzo de 2012, ese fue un martes. Y me acuerdo que salió en redes sociales una predicción, que el jueves va a temblar más fuerte de 8 punto y tantos y no sé qué. Yo me acuerdo que ese día, antes de empezar con todo esto, iba bien asustado a la escuela, pero asustado en verdad, no quería hacer nada, estaba nada más atento a ver que no se moviera nada. El primer mito que me tocó tanto enfrentarme como desmentir fue, los sismos no se pueden predecir. Ese es el primer mito. Y de hecho, la semana pasada igual salió uno, que el jueves de la semana pasada iba a temblar de 8.4, hasta dieron la hora aproximada, entre 4 y 5 de la tarde. Yo me quedé así de, pues, ¿qué onda, no? Y hasta salió en el periódico que una escuela en Chiapas, bueno, una población en Chiapas, el presidente municipal suspendió las clases ese día por inminente sismo. No me causó coraje, me dio tristeza, porque Claro, los sismos no se pueden predecir. claro. Ese fue el primer mito. Con respecto al alertamiento sísmico, no recuerdo algún mito, pero ahorita que ya he entrado a investigar todo esto, los grados y grados Richter. Ese es lo más común en todos lados. Okay. Eso es a lo que a veces uno se enfrenta, porque yo veo que luego dicen grados Richter y es así de, "Ay, no son grados Richter". Pero eso es lo más común que hay, o al menos lo que yo percibo que es más común, es la predicción, eso de los grados Richter. A tus seguidores, ¿cómo les explicas que no se pueden predecir? Es muy complicado,
Porque ha habido ahí ciertas personas que cada semana sacan predicciones y le atinan a los que pasa, porque cada semana sacan una. Entonces dicen, no, sí se pueden predecir. Es muy complicado decirle a la gente, no se pueden predecir. Pero hay una razón muy, muy compleja, pero también muy sencilla por lo cual no se pueden predecir. La Tierra es impredecible y lo podemos ver con los huracanes que se comportan, a veces vemos, no, ya va en categoría 3 y de repente toman fuerza, quién sabe dónde la agarran y devastan ciertas ciudades. La Tierra está viva, pero la Tierra se comporta de muy diferentes maneras. Y pues uno que quisiera que no temblara y uno que quisiera también saber cuándo va a temblar, qué fecha, qué hora y todo para estar preparados. Yo me acuerdo mucho que en enero mencionaba que nadie quería que volviera a temblar fuerte este año. Y pues nadie se esperaba el sismo del 16 de febrero. Ahí está la prueba de que no se pueden predecir. Que por más que digamos no queremos que tiemble, va a seguir temblando. Por más que digamos quiero saber cuándo va a temblar, nunca lo vamos a saber. O al menos hasta ahorita no se ha podido saber. Correcto. Hasta ahorita no se puede saber. La tecnología va avanzando muy Sí. rápido. Y quién sabe, tampoco podemos estar cerrados a que nunca se va a poder. Oye, Sí. revisando ahorita tu Twitter, 1,746 seguidores en 3 años. En 3 años. Ha sido un reto muy, muy importante, porque muchas veces, yo como te comentaba, me centré mucho en el alertamiento sísmico. Porque yo digo, a ver, pasan los sismos, pero yo no quiero en sí explicarles, no ocurren por esto, ser muy técnico. Dije, pues vámonos a la última línea de defensa. Yo así digo que es el sistema de alerta sísmica, la última línea de defensa ante un sismo. Dije, pues vamos a explicar por qué se activa la alerta sísmica. Porque hasta ahorita he visto que hay un rezago muy importante en el funcionamiento de la alerta sísmica. No se sabe, o al menos no se publica al 100% cómo funciona. ¿Okay? O si se publica en documentos muy específicos que pues la gente luego pues no comprende mucho. Y a mí me costó mucho trabajo comprenderlo. Entonces dije, vamos a meternos al alertamiento. Entonces meterse en ese ámbito ha sido todo un reto, porque hay empresas que pues, luego hacen ahí ciertas cosas medio extrañas, que se han hecho de dinero pues, sin tener un fundamento importante en sistemas de alerta, y obviamente eso genera enemigos y amigos, gente que pues comprende un poquito la situación del por qué no o por qué sí, y gente que está necia porque sí, cuando no, y que no, aunque sí. Entonces eso ha sido un reto muy, muy importante a veces en los seguidores, porque a los seguidores parece que hay que darles gusto, hay que decirles lo que quieren escuchar. Pero no podemos en algunos temas como en este decirle a la gente qué es lo que quiere escuchar, sino hay que decirle la realidad. Claro. Yo me he enfrentado mucho a gente que me dice, no, es que los sismos sí se pueden predecir. Y les digo, no, y me dicen, sí, no. Y a veces es una discusión muy, muy tonta. Y por tonta me refiero a que a veces no metemos argumentos en las discusiones. Simplemente atacamos y no hay discusión porque no hay argumentos. Entonces, a veces ese tipo de seguidores, pues uno le dan dejar de seguir, hasta bloquean a uno por lo que le decimos, cuando solo decimos la realidad, no se pueden predecir. Sobre el alertamiento sísmico, a veces decimos, no funciona tal cosa. Ah, no, sí funciona. No funciona, sí funciona. Y hasta me insultan a mí a veces por decir la realidad. Entonces, eso me ha ganado tanto popularidad con algunos como ganarme de enemigos a otros. Entonces, a veces es un reto la cantidad de seguidores que podemos llegar a tener. Sin embargo, yo estoy muy cómodo con mis seguidores, porque sé que los que están ahí es porque realmente confían en lo que yo les digo. Entonces, yo no espero o digo, no, pues voy a decir mentiras para llegar a 100,000, a 200,000, a 300,000 seguidores. No, voy a decir la realidad. Pero si tengo 1,700 seguidores, van a ser seguidores que me crean, que confíen en lo que les digo y obviamente con quienes pueda haber un debate interesante con respecto a algunos temas. Yo no espero así llegar a 50,000, a 60,000 personas, si van a ser a veces comprados o van a ser personas que no están interesadas en esto. Yo prefiero tener poquitos seguidores, pero gente interesada. Y algo es muy seguro, Armando. Este tema a poca gente le interesa. Sí, es un tema que a veces por miedo no nos gusta meternos. Porque a veces más lo investigamos más y nos da más miedo. Porque yo me empecé a meter a investigar y veía el potencial que podía tener de un sismo importante en México. Decía, Dios, pues, ¿qué está pasando? Y a veces sí era entrar en miedo. Y a veces yo veo que por eso la gente no quiere escuchar este tipo de temas, porque les da miedo. Y les da miedo enfrentarse a su miedo. Y en vez de decir, bueno, voy a estar más preparado para enfrentar este miedo cuando ocurra, dicen, no, pues prefiero quitarme y hacerme a un lado y esperar a que pase y pues, a ver qué pasa. No, yo creo que a veces es mejor enfrentar el miedo que dejar de hacerlo a un ladito y olvidarnos de lo que pasa. Claro. YouTube,
1,225 suscriptores. Sí, una muy buena cantidad. Ahí sí me ha ido muy bien. Para el tema. Sí, la verdad sí Es me ha ido muy bastante. bien. Sí. Y bueno, aquí viendo algunos de tus videos, las veces que se han reproducido es increíble. Sí, la verdad me ha Te ido voy a hacer muy una bien. pregunta y vuelvo a repetir. Yo estoy sorprendido por los 19 años. Y lo digo otra vez. Yo a los 19 años no estaba pensando en sismos. Te lo puedo asegurar. Tu información, de dónde la tomas, a qué hora lo haces. Es un poco, Revisando tu Twitter ahorita y no es una vez al día, no es una vez a la semana, sino sismo que existe, sí, es sismo lo que que lo tienes reporto. tú registrado y Sí. lo tienes. Y de hecho, por ejemplo, cuando ocurre un sismo, sean las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, yo me levanto y hago videos en vivo a esa hora. Me encanta informar un poquito de Ok, eso. Ahora, la información, ¿de dónde la saco? Eso es muy interesante, porque yo creo que lo importante no es tanto decir la información, sino qué fuentes tiene. Yo me guío mucho en las fuentes oficiales, obviamente. Vamos, aquí en México, Servicio Sismológico Nacional, el CIRES en el caso de la alerta sísmica, SENAPRED en caso de protección, un poquito de protección civil, uh-huh. todo esto. Hay información muy técnica que luego doy, por ejemplo, sobre el sistema de alerta sísmica. Es información muy técnica, muy especializada, que luego sí me dicen, ¿de dónde la sacas? Pues hay publicaciones a nivel internacional, que de hecho son públicas, están en la página del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, y ahí está toda la información. Entonces de ahí yo me he metido a leer todo lo que hay, desde 1991 que se empieza el sistema hasta 2018, que el mes pasado hubo una publicación sobre los algoritmos, y me meto a investigar y digo, bueno, a ver, pasa esto, está esto, y me pongo a pensarle, ¿cómo explicarle esto a las personas? De una manera muy sencilla, porque sí, los documentos se ven bien bonitos, con gráficas, con acelerogramas, con todo, pero ¿cómo le explicas eso a la gente? Es un reto. Claro. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo lo explico? Leo todo, recabo la información, me pongo a escribir un guión y así, con material didáctico, con imágenes, con todo, a tratar de explicar este tipo de Tú temas. solo. Solo. Tengo personas que me logran apoyar a veces, pero es muy de vez en cuando. Todo el apoyo es moral prácticamente. Yo tengo aquí 3 años y han sido 3 años en los que yo he estado aquí. Yo me pongo a leer, yo me pongo a escribir, yo me pongo a transmitir, a hacer los videos y todo. Y yo lo hago no por decir, yo sé, yo hago, no, sino porque me gusta la manera en la que a veces logro transmitir la información. Una manera relativamente sencilla. Y digo, si meto a alguien más, a veces vamos a pelearnos porque no, yo voy a decir una cosa, va a decir la otra persona otra. Y digo, no, a ver, me voy a mantener hasta donde pueda yo. Entonces yo soy el que me encargo de leer, de escribir un guión, de hacer el material didáctico y de hacer el video, hacer la publicación, reportar el sismo, todo. ¿Y a qué hora vas a la escuela? ¿A qué hora ves a los amigos? ¿A Así qué hora es, ves a la novia? es muy complejo porque a veces sí el tiempo no da. Ahorita tengo varios videos atorados por falta de tiempo, pero pues me doy un ratito y en ese ratito me pongo a leer y todo. Luego en las noches es cuando más me pongo a leer los documentos. Y pues en el día, en un ratito libre, me pongo a escribir los guiones, o sea, sí, y es todo el día. Yo los sismos los traigo todo el día en la cabeza. Porque veo cualquier cosa y digo, a ver, aquí se puede hacer esto. O tiembla y digo, no, pues ¿por qué? Todo el día traigo los sismos. Mínimo una vez al día pienso en sismos. Ok. Porque digo, en cualquier momento pueden Espero que ocurrir. la novia no esté tan celosa porque pensar más en sismos que la novia. Pues luego sí me he metido en problemitas por eso. Porque luego cuando pasa un sismo me meto a transmitir y ni le pregunto cómo estás y pues, hago así ha habido ahí problemitas por eso. Pero, o sea, este tema de los sismos, la verdad, me llena, me apasiona. Y lo más importante que yo veo es que me interesa mucho transmitir la información. Ok. Tengo bastantes saludos. Saludos desde Playa del Carmen de Octavio Albores. Saludos. Octavio. Octavio es director de Epicentro Quintana Roo. Saludos. Max Martínez, saludos desde Acapulco. Saludos. Ramírez May, saludos Armando. Saludos también. David Albores, saludos a los panelistas. Cecilia Hernández, saludos a los ponentes. Saludos. Ladrón de palabras, muy buena pregunta. Me voy a esperar tantito, ladrón de palabras, a dar esta pregunta. De hecho, la tenía ya pensada, pero excelente. Cecilia Hernández te manda felicitaciones, Armando, un joven muy preparado y Gracias. dedicado.
Ya nos estamos dando cuenta, Cecilia, que está súper preparado. Yo creo que alguna dependencia, por lo menos el director debería de saber esta cantidad de información. Saludos a todos, los queremos mucho, ya lo saben. Es que no transmito nunca yo. Igual, reviso tu Facebook. 1009 personas que les gustan, 1023 personas siguiéndote. Sí, también Facebook es un poquito más complejo, la verdad Facebook casi no publico nada, no es por nada para mis amigos de Facebook, pero en Facebook me cuesta un poquito más a veces publicar. Mi fuente principal de información es Twitter, pero Facebook jamás se me olvida también, hay algo importante, ahí lo publico. A ver, Ladrón de Palabras dice, ¿qué opinión objetiva, ojo, objetiva tiene sobre Alexander Bachmann? Muy objetiva. Miren, no es... Yo creo que opinar de Alex Bachmann es todo un tema. Les soy sincero, yo creo que no he visto muchos de sus videos. He visto... Luego me han puesto igual en la página, ¿qué opinas de Alex Bachmann? Y es muy complicado dar una opinión de esta persona. Simplemente yo les contesto con algo. Los sismos no se pueden predecir. Es muy, muy importante tener esto claro. Porque así, siendo muy objetivo, es llegar, los sismos no se pueden predecir. Y muchas veces, por buscar unos minutitos de fama, se busca relacionar cosas que no está comprobado que se pueden relacionar. En este caso, si no me equivoco, y si has visto la persona que nos preguntó esto, los videos de Alex Bachmann, si no me equivoco, él combina el sol con la tierra. He visto, algo así. Creo que uno, yo no le he puesto mucha atención. Pero yo descalificaría por una razón a Alex Bachmann. Sacó un video en enero sobre la sismicidad durante 2017. Y obviamente vimos un incremento interesante desde 2017, desde septiembre hasta diciembre de los sismos por las réplicas que ha habido del sismo de Tehuantepec. Obviamente vimos de observar alrededor de 1,100 sismos al mes, llegar a 3,000 a 4,000 sismos por mes, pues sí se ve eso. Pero si vemos por mes, se ve que a partir del 7 de septiembre ha habido un aumento importante en Oaxaca y Chiapas. Él decía que nos esconde el gobierno. Pues no es que algo nos esconda, es que es natural que después de un sismo fuerte haya réplicas importantes. Él mencionaba que en 1990 y tantos ocurrían 500 sismos al año y ahora se registraron 23,000. Pues no es que ocurran, es que tenemos más capacidad de detectar los sismos. Si tenemos mayores instrumentos, tenemos más capacidad de detectar sismos más pequeños y obviamente podemos observar un incremento relativo en la ocurrencia de los sismos. Pero no es eso, es que hay más instrumentos. Escuchaba el otro día en redes sociales, no recuerdo la cuenta, que decía, si tenemos un micrófono en el centro del Zócalo, vamos a escuchar mucho ruido, pero todo y nada, porque no se escucha nada claro. Pero si ponemos un micrófono cada 10 metros, vamos a escuchar con mucha claridad las voces. Y eso es lo que pasa con los sismos. Tenemos un solo instrumento, pues se van a ver los sismos fuertes, pero los sismos pequeñitos ahí van a aparecer como ruido. Si tenemos más instrumentos, hay mayor capacidad de detectar sismos más pequeños y obviamente podemos ver un incremento relativo en la sismicidad. Pero yo por ese video simplemente lo descalificaría, porque él buscó éxito a base de datos científicos, pero no dice el por qué. Yo en ese momento lo descalifiqué totalmente. Entonces mi opinión sobre Alex Bachmann es que no vale ni siquiera la pena ver sus videos, porque busca cómo meter miedo en la gente y cómo datos científicos transformarlos para decir, no, el gobierno nos oculta algo. El gobierno está haciendo algo. ¿Qué está pasando con la Tierra? Se está aumentando la sismicidad. Por ese video yo simplemente lo descalifico totalmente. Porque busca cómo transformar la información para meter miedo a la gente, para ganar seguidores y obviamente hay pues, cierta cantidad de dinero de por medio. Claro, entre más seguidores. Sí. Eso todos lo sabemos. Ok, fíjate bien. Hay una página en la cual yo sigo, y sigo mucho, por varias cosas. Se llama Chilesismo, seguramente las de conocer. Sí, me suena. Son un grupo de personas, por lo que los he leído, se me hacen personas pues con cierta seriedad, por decirlo de una forma. Que ellos hacen un estudio, varios estudios los hacen, ojo, no me vayan ahorita a matar, donde ellos tienen un sistema
para intentar predecir los sismos. Ojo, no significa que lo Ya han logrado. Y ellos mismos lo han dicho. Le hemos atinado a algunos, ¿no? El algoritmo todavía no lo hemos terminado de descifrar. Sí. Palabras más, palabras menos. No sé si tú lo sigas para que me puedas dar a mí qué piensas sobre ellos. Me suena. Yo creo que, pues un poquito más del tema de la predicción. Hay muchas páginas que se han dedicado a eso. Pero hay páginas muy responsables, y por lo que me platicas de esta página, que dicen, le hemos atinado. Están intentando hacerlo, y obviamente todos los esfuerzos son válidos. Pero el hecho de decir, estoy intentando hacerlo, le atinamos, pero pues no somos perfectos y nos podemos equivocar, todo esto es algo muy responsable de su parte. Porque hay muchas páginas que dicen, predecimos un sismo para tal fecha y hasta dan la hora. Y no pasa nada, y siguen haciéndolo y la gente le sigue haciendo caso, pero ellos no dicen, no le atinamos. O dicen, no, va a temblar de 8 entre las 4 y las 5. En Guerrero, supongamos. Entre las 4 y las 5 ocurren 20 sismos en Guerrero de magnitud entre 4 y 4,5, supongamos. Y le atinan a uno de 4,5 y dicen, lo predijimos. Predijimos uno de 4,5 entre las 4 y las 5 en Guerrero. Pero tú dijiste que era de 8. No, le fallé tantito en la magnitud. Pues no se trata de hacer algo así. Si ellos con responsabilidad dicen, a ver, estamos intentando hacerlo, y dicen, no, pues le atinamos a este, o pues no le atinamos a este otro, pero admiten que están trabajando en eso, es algo muy responsable. Yo lo valoro. Y obviamente es valorable porque personas como este señor que mencionábamos ahorita, si no le atinan, no dicen nada. Pero si le atinan, hacen un show en redes sociales. No, es que el gobierno, es que sabían desde 3 horas antes que iba a temblar. Esos son buscar oportunidades. Claro. Pero si aquí ellos están tratando de hacer un esfuerzo por tratar de predecirlo, yo diría que es muy importante eso. Y obviamente admitir que le atinaron, admitir que se equivocan, porque en eso se hace todo. Es prueba y error. Pues vamos a ver a cuál le atinamos. De hecho, el 23 de febrero, Chile Sismos publica que posibilidad de sismo en Valparaíso, Viña del Mar, en los próximos 571 segundos. Y se tarda el sismo 1 minuto con 1 segundo. O sea, son esfuerzos bastante... Pero son esfuerzos, y lo dicen, no sé, a lo mejor sería padre que los voy a ver, sí. Es interesante, a mí se me hace algo interesante, y se me hacen responsables. Sí, porque... No se me hace lo atiné porque lo logré y me saqué la... No. Sí, no, si no, buscan cómo hacerlo. Hay un estudio atrás, y vienen con un estudio de muchos años, sí, intentando predecir el sismo. Y obviamente si tienen una base científica, pues probarla. Y obviamente si dicen, no, pues estamos intentando, pero no aseguramos nada, es algo muy responsable y yo realmente eso, sí, aunque no lo había visto tan exacto hasta por segundos, lo consideraría. Pero obviamente, pues recordemos, los sismos no se pueden predecir, no hay aún al 100% alguien que los logre predecir hasta ahorita. Porque en cualquier momento, obviamente yo creo que pasarán algunos años para que veamos a alguien que realmente los pueda predecir, que esperemos que se pueda. Porque qué mejor que nos digan, en 1 hora va a temblar fuerte, prepárate. Qué mejor que se pudiera eso, pero no con personas que de manera irresponsable dicen, va a temblar tal fecha y tal magnitud, y todo muy dramático, pues no. Sí, claro, no. Larisa Almaraz, muy buen trabajo el que haces, increíble que lo hagas tú solo, sí, a todos nos tienes sorprendidos. Gracias. Solo. Fabiola, saludos. Saludos. Muchísimas gracias. Increíble que lo hagas solo. Antes de continuar, quiero recordarles que Epicentro se transmite desde varias partes de la República. Los lunes transmitimos desde Nuevo León, desde el Estado de México, los martes desde Sonora, los miércoles Ciudad de México y Colombia, los jueves desde Jalisco y Quintana Roo, los días viernes desde Veracruz y los sábados desde Puebla, Tehuacán. Y bueno, seguimos creciendo y por ahí vamos a tener algunas sorpresas ya de que se empiezan a incorporar otros estados de la República. Una tarea que le había dicho Rafa que quería que hiciéramos. Regresando, Armando, fíjate bien lo que te voy a preguntar. Alertamientos sísmicos. Yo creo que en la página muchos seguidores te lo han preguntado. ¿Cuál funciona? Sí. ¿Por qué? Mi teléfono, la app que yo traigo en mi teléfono no funcionó.
No escuché el alertamiento sísmico de la ciudad. Sí. La app de la Ciudad de México tampoco sonó. El alertamiento es todo un reto. Yo lo he visto como todo un reto porque es el momento, suena la alerta. ¿Y qué pensamos en ese momento luego? Viene un sismo, pero nos imaginamos en verdad lo peor. Yo creo que el miedo muchas veces que tenemos al alertamiento es por el miedo que tenemos después del 19 de septiembre, yo lo puedo decir, cada capitalino que sintió el sismo, y en cualquier parte, escucha la alerta sísmica y piensa en 19 de septiembre. Claro. Y antes de los que nos tocó vivir, los que no nos tocó vivir en el 85, los que vivieron el 85, lo mismo. ¿Qué funciona y qué no? Lo que voy a decir, pues, si hay seguidores de otros sistemas de alertamiento, no me coman aquí vivo, por favor. El SASMEX, el sistema de alerta sísmica mexicano, es el único que funciona. Y no estamos hablando solo porque yo lo digo, se me ocurre, porque hay bases científicas para eso. El sistema de alerta sísmica tiene una historia muy interesante. Es el primer sistema de alertamiento sísmico para el público en el mundo. Se pone después del sismo del 85, en el 86 se propone en un congreso, si no me equivoco, que hubo en Morelia. Se propone en un documento oficial muy importante, pues empiezan los trabajos. Para esto se crea el CIRES y en el 91 empieza a trabajar el sistema. Obviamente el sistema ya tiene casi 30 años, 27 si no me equivoco ahorita. 27 va a cumplir este año, si no me va la cuenta. Y ha sido un trabajo de años, experiencia de años y de crecer, obviamente. Tenemos 12 sensores antes en Guerrero, después se instalaron 39 estaciones en Oaxaca y ahorita hay 97 sensores. ¿Por qué es el que funciona? En primera, usa tecnología para transmitir los datos que es casi imposible que se caiga, que son las señales de radio. Y simplemente yo siempre les he puesto un ejemplo. ¿Qué fue lo que después del sismo de 1985 siguió transmitiendo después del sismo? La radio. Claro. La televisión se cayó, tenemos ahí la antena de Televisa, se cayó todo, y la radio siguió funcionando. Es prácticamente imposible, y ya realmente yo les he dicho, si un día ya la radio no funciona, no está operativa, es porque ya realmente algo muy grave debió de haber sucedido. La radio es lo último que se cae. Y si alguien vio, y me acuerdo de esta película mucho, la de Terremoto, la falla de San Andrés, esta película. Sí, ¿cómo no? Después de que pasa todo, ¿de dónde los chicos se comunican para saber las emergencias? Se roban de un camión de bomberos un radio portátil. Y con eso están escuchando las emergencias. ¿Dónde están las zonas de desastre? ¿Dónde esto? La radio es lo último que se cae. Por ahí empezamos muy bien con el sistema de alerta. Ahora, es el único que científicamente está probado que puede funcionar para alertar. Es el único. Hay otras empresas que pues, han hecho ahí ciertas cosas que no están bien. Porque... ¿Puedes decir los nombres? No tenemos ningún problema. Y también, si nos están escuchando, tienen derecho a réplica. Claro que sí. Una de las cosas que ha hecho Epicentro es esa. Tienen derecho a réplica todos. Yo he estado, y muchos me dicen que soy muy terco. Es que hay alerta. Esta empresa que ha crecido mucho en los últimos años y que puso sus sensores sísmicos. Sensores que realmente han servido para poco. Y miren, no lo estoy diciendo yo así por querer atacarlos o manchar su imagen. Obviamente nadie busca, cuando es muy objetivo, nadie busca hacer eso. Un sistema de alertamiento, yo lo he dicho, tiene que tener sensores con disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Sensores que tengan la capacidad de detectar y estimar el riesgo del sismo que se está detectando. Al poder estimar el riesgo, se toman decisiones importantes en segundos. ¿Qué ciudades se alertan y cuáles no? En el caso de esta empresa en específico, yo me he enfocado mucho a investigar cómo ha funcionado esta empresa, porque es una empresa que tiene un impacto, es la empresa con mayor impacto en este sistema de alertamiento. Me metí a investigar los sensores que tienen. Son sensores japoneses, ellos presumían la tecnología japonesa y pensamos en Japón y Japón, sismos, no, pues han de estar súper bien. Son sensores que están puestos así en una pared. Son cajitas de este tamaño que se ponen en pared de X edificios en las poblaciones donde tienen sensores. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? No me dejarás mentir. Tiembla, pero lo que se tiene que estar midiendo es lo que se está viendo en el suelo, no lo que se está viendo en una estructura. Porque la estructura además genera aceleraciones independientes a lo que está viendo el suelo. Porque pues, se mueve la casa y a veces la casa se puede mover más o menos de lo que el suelo se está moviendo. ¿Qué es lo que puede generar eso? Subestimaciones de intensidad o sobreestimaciones.
Ahora, yo lo he peleado mucho y lo he dicho mucho porque justamente con esta empresa me han replicado lo que les digo, pero no me replican con pruebas, me insultan nada más, lo tengo que decir. El sistema de alerta sísmica mexicano detecta el sismo, estima con parámetros una magnitud, confirma con un sensor próximo para saber que se trata de un riesgo real y alerta. ¿Qué es lo que hace esta empresa? Detecta el sismo, supongamos que aquí está Pinotepa Nacional, el sismo ocurre aquí, lo detecta y se empieza a mover aquí. Dice, estamos viendo un sismo de intensidad leve en Pinotepa Nacional. Y a mí no me sirve esa información para saber que, pues, si lo voy a sentir o no. Me sirve que tú tengas la capacidad de detectar el sismo y de saber si estoy en riesgo o no, o estimar si estoy en riesgo o no. Y con herramientas, con algoritmos, con estimaciones, pues obviamente saber si puede alertar, por ejemplo, a la Ciudad de México, o nada más a Oaxaca, o a Acapulco, o a Chilpancingo, o así. Yo creo que hay que hacer caso mucho a las fuentes oficiales, a lo que está reconocido. Si ustedes leen la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicada, si no mal recuerdo, el 7 de abril de 2017, habla del sistema de alertamiento sísmico de la ciudad. Ella especifica, el sistema de alerta sísmica mexicano es el oficial. Y allí vienen una serie de datos muy técnicos sobre los parámetros que se están usando para saber que este sistema es el correcto. Que usen señal de radio, que tengan sistemas redundantes para transmitir la información, que tengan disponibilidad los 365 días, que tengan la capacidad también de retransmitir esta señal en toda la ciudad. Y obviamente más parámetros muy técnicos sobre los sensores, sobre las estaciones, sobre todo esto para poder transmitir los datos. Yo no digo nada ahora sí que por decir o por querer manchar la imagen de alguien o por querer beneficiar a alguien, sino porque los datos dicen algo. Y a nivel mundial el SASMEX es el más reconocido. Claro. O sea, a nivel mundial vienen expertos a verlo. Y yo me quedaré así, a ver, si Sky Alert o X empresa funciona realmente, ¿por qué no los vienen a ver a ellos? Ahí simplemente, y me voy por costo simplemente. ¿Cuánto cuesta un sensor del sistema de alerta? ¿Cuánto se le invierte? ¿Y cuánto se invierte en sensores de X? No hablemos de Oaxaca si se le invierte. No, ¿verdad? No, pero... ese tema no lo toquemos ahorita. Ahora, con respecto al alertamiento, yo sí tocaría un tema importante. Que tiene que ser ya un sistema nacional de alertamiento. Porque ahorita hay una legislación en la Ciudad de México de que el sistema oficial es el SASMEX. Pero en Oaxaca no lo hay, en Chiapas no lo hay, en Morelos no lo hay, en Guerrero no lo hay. Entonces puede prácticamente agarrar cualquier gobierno y decir, yo quiero ese. ¿Por qué vas a querer ese? Es porque me gustó por otras razones. Y no debería ser así. Debería haber una legislación ya a nivel federal que diga, a ver, va a ser este el sistema, porque pues el gobierno lo está pagando. Va a ser este el sistema. Hay bases científicas para decir que este es el sistema. Ahora sí que cada gobierno, como actualmente se hace, tenga que invertir por la señal y por la difusión de alerta, o que sea a nivel federal ya. Pero hacerlo uno solo, único. Y ahora sí que muchas veces discuto con estos tipos de sistemas de alerta que no funcionan, porque tiene que ser único. Porque, ¿qué pasa si ahorita, supongamos, y no queremos eso, suena la alerta sísmica? Pero suena la alerta sísmica de Sky Alert. Y la del SASMEX no. ¿A quién le hacemos caso? Eso pasa mucho. Pasó después del sismo del 16 de febrero, me parece que fue el 17 de febrero. Sí, antes de las 4 de la tarde. Dando el mantenimiento, ¿no? No, en este caso fue un sismo que ocurrió, fue de 5.3, muy cercano a Pinotepa Nacional. Okay. Sky Alert lo detecta. Pero como fue muy cercano a Pinotepa Nacional, sus sensores se movieron como locos y dijeron, estamos viendo un sismo fuerte, alerta sísmica. Pero aparte, este sistema ya no solo vende la aplicación, vende para poner en negocios, en grandes edificios, y pues también se alerta ahí. Y el sistema de las calles no funciona. Bueno, no es que no se activó, más bien. Sí lo detectó y todo, pero no se activó, porque no era necesario alertarlo. Se alerta y toda la gente afuera me tocó, yo iba en transporte público, me tocó ver a todos afuera y dije, pues, ¿qué onda? Y ya entro a ver, y pues sí, mandó el alertamiento y se salieron y no tembló. Otro ejemplo, lunes 19, el sismo que ocurrió antes de la 1 de la mañana. Lo alerta el SASMEX, Sky Alert dice, lo vi moderado. No era necesario alertar y se sintió en la Ciudad de México y duró mucho. Y no alertaron. No podemos tener dos fuentes de información que nos estén dando información diferente. Ahora. Claro, de por sí la gente está confundida y con miedo. Y todavía que estés diciendo, estamos viendo un sismo fuerte y no tiembla, pues, ¿cómo por qué? Entonces sí, yo discuto mucho eso. Tiene que ser una legislación a nivel federal en la que digan, a ver, el sistema oficial va a ser este. Y el único sistema que puede existir es este. Señores candidatos, escuchen, por favor, ¿puedes volverlo a repetir?
tienen, en verdad, señores candidatos, escuchen. la legislación tiene que ser la alerta única. Y ahora, obligar a los gobiernos a que paguen. Tuvimos un problemita hace unos meses, unas semanas. Las semanas en Oaxaca. Y si no se hubieran arreglado, no se hubiera alertado el sismo del 16 de febrero. Así es. Hasta ahí, hasta ese punto llegamos. Qué bueno que se logró una solución pronta, porque si no, ¿qué hubiera pasado? No se alerta un sismo tan fuerte y la gente iba a decir, no funciona la alerta como le dicen, la alerta de las calles. No funciona la alerta oficial, pero no es que no funcione, es que no pagan. Entonces tiene que haber una legislación para obligar a los gobiernos a hacerlo. Ahí yo lo veo. Así de fácil. Pregunta obligada, Armando. Hay una iniciativa. Sí, ya vi tu cara. Hay una iniciativa que no puedo dejar de tomar en cuenta, de preguntarte como, y lo voy a decir así, como especialista en sismos, porque sabes muchísimo. Gracias. Sismos, de mucha gente que se dice saber y que se dedica a esto. Hay una iniciativa que quieren ahí cambiar el sonido del alertamiento, porque les da mucho miedo. ¿Qué opinamos sobre ese aspecto? Infosismos, ¿qué opina? Armando, ¿qué opina? El sonido no da miedo. Lo que da miedo es lo que nos imaginamos que va a pasar. Y esto no lo he dicho yo, lo han dicho especialistas. Todos ya tenemos reconocido el audio de la alerta, porque es un audio único. Pues la historia del audio es que antes eran sirenas normales, pero ¿qué era lo que pasaba en el programa piloto cuando las escuelas estaban conectadas y otras cosas? Sonaba la alerta y pues ya todos bajaban. Pero al ratito pasaba una ambulancia y sonaba igual. Entonces ahí bajaban y pues no era un alertamiento, era una ambulancia, pasaba una patrulla y lo mismo. Se buscó crear un sonido único y el sonido de la alerta es único, es inconfundible. Es inconfundible. O sea, a veces creemos escucharlo, pero no. Es inconfundible. Me parece una tontería, si lo voy a decir, que le hayan hecho caso a esta petición, porque no tiene más de 200 firmas. Yo hice una petición hace poco para el tema de Oaxaca y nadie hizo caso. Y ahorita se hace una petición así y le dan la importancia en todos los medios. Y es importante aclarar el por qué no se debe de cambiar el audio. Todos lo tenemos ya reconocido. Después del sismo de septiembre, de los sismos de septiembre, de ahora febrero, todos ya tenemos reconocido y tenemos en nuestra mente el audio. Y a veces sí estamos muy paranoicos porque queremos escucharlo. Pero no se tiene que cambiar, no se puede cambiar. Porque sería volver a inculcar un nuevo audio en la gente. Y si supongamos que lo cambian, que obviamente no va a ser así, tenemos que inculcar el audio. Pero ¿y si un día lo escuchamos y no lo reconocemos? ¿Qué va a pasar? No podemos cambiar un audio tan importante como es el del alertamiento sísmico. Claro. Tiene que seguir siendo el mismo. Y obviamente, aunque a veces resulte muy ruidoso, porque hasta ese alerta sísmica, que le está repitiendo como 1000 veces durante 60 segundos es algo dramático. Pero tiene que ser así. La alerta tiene que ser así. La alerta tiene que tener un audio único, un audio que alerte. ¿Porque qué nos van a poner? ¿Unas campanitas? En Japón son unas campanitas y dice sismo aproximándose, prepararse, algo así dice. Pero en Japón se hizo una preparación muy importante antes de meter el sistema de alerta. Ahí sí realmente se estaba construyendo el sistema de alerta, pero ya se hace la preparación a la gente, decirle, a ver, este va a ser el audio, vas a hacer esto. Y hablamos de una cultura totalmente diferente. Esa es la palabra que me acabas de quitar de la boca. Que yo creo que en vez de estar discutiendo si se cambia o no se cambia el audio, yo creo que lo que tenemos que estar haciendo es capacitarnos. Exacto. Capacitarnos. Exacto. Eso es lo único. Volvernos a capacitar. Eso es lo que nos va a defender ante un sismo. Me pongas el sonido que quieras, ¿no? Sí, si quieren pongan música, pero... Puedes poner música, puedes poner, no sé. Sí. N cantidad de cosas. Si yo no estoy capacitado y no sé qué hacer, automáticamente el miedo lo voy a seguir teniendo. Sí. Y voy a seguir haciendo las tonterías de salir corriendo, voy a seguir haciendo las tonterías de ocupar los teléfonos, sí, porque no sé qué hacer. Exactamente. Yo creo que el miedo que tenemos no es al audio, es a lo que viene. Pero yo lo he visto así. Si nosotros sabemos qué hacer en caso de que suene la alerta, no se nos va a ocurrir otra cosa más que salvaguardarnos, porque ya tenemos preparado, o se supone que tenemos preparado algo. Yo me acuerdo el sismo del lunes 19, pues estaba bien dormido. Suena la alerta y yo no se me ocurrió pensar en, viene un sismo fuerte.
Y yo que pues, tengo, hay una página al público en donde se puede ver el monitor del sistema de alertas, asmex.net, yo ni siquiera se me ocurrió ver. Yo agarré mi mochila de emergencias y ya, pues, hacer todo lo que hay que hacer. Y el audio está ahí sonando, alerta sísmica, pero en ese momento no se te ocurre el audio, escuchar, está feo, bonito el audio. Hacer lo que hay que hacer. Yo creo que la falta de preparación es lo que hace que tengamos miedo de un sismo. Ahora, tocando el tema de preparación. En una escuela, ahorita yo estoy trabajando en inculcar en los niños, en secundaria, no son tan niños, la conciencia. Y no la toman a veces tan en serio. Pero me platicaban que en el sismo del 19 de septiembre todos salieron corriendo. Pero 2 maestros en el tercer piso no dejaron salir a sus alumnos. Y les dijeron, no salimos de aquí hasta que pase. Y pues se quedaron ahí, pues fue la mejor opción, porque al final cuando está temblando no hay que usar escaleras. Claro. Y me platicaban que los papás llegaron bien enojados al otro día, bueno, cuando se reanudaron clases, bien enojados, que por qué a sus hijos los habían dejado arriba. Yo dije, si supieran que las escaleras son un lugar muy vulnerable. Pero a veces pensamos, no, es que hay que bajarnos y abajo estamos mejor. No, a veces no es el abajo estamos mejor. Si estamos en un tercero, en un cuarto o en un quinto piso, no nos va a dar tiempo. No nos da tiempo, se empieza a temblar antes. Las escaleras, hay un video de un edificio en la colonia Doctores, uno de estos enormes que están a punto de caerse y que están a punto de caerse desde 2014 y no se caen con ningún sismo, que toman las escaleras y empieza a temblar el sismo del 7 de septiembre y las escaleras se están separando y están jugando de arriba a abajo, un lado a otro. Si alguien hubiera estado bajando, se cae. No podemos usar escaleras. Entonces ese tipo de cosas a veces pueden parecer muy sencillas. No, es que ¿cómo voy a quedar adentro? Pero desde ahí empezamos con una mentalidad de, a ver, voy a tomar la calma, voy a tomarlo con calma. ¿Dónde estoy ubicado? Depende, si estoy en el cine. Yo lo que entro al cine y veo las salidas de emergencia, ¿dónde están? En una plaza comercial, ¿por dónde voy a salir? Después de hacer eso, pues no estaré pensando, ay, va a temblar, no, tampoco. Pero si suena la alerta, ubicar dónde estamos. Si estamos en un tercer piso, ubicar las paredes que se vean más resistentes, lejos de ventanas, lejos de cosas que se puedan caer y ponerse ahí. Si estamos en casa, la mochila de emergencias. Ahora, otra cosa muy importante en la prevención, el plan familiar de emergencias. Me pasó el sismo el 19 de septiembre. En esta ciudad casi todo lo tiene. ¿Verdad? Casi todo lo tenemos. Sí, esa palabra lo tenemos. El 19 de septiembre. Todos vivimos una cosa muy interesante, porque vivimos prácticamente, al menos, no a tal grado, pero la incomunicación que se vivió en 85. Yo me acuerdo, me quedé 6 horas sin señal. 6 horas. Y a veces sí pueden decir, no, en 85 fue por ahí, sí fue por en 85. Pero muchas veces, ¿qué era lo que se comentaba? Tenemos teléfonos, los teléfonos van a respondernos en el momento. No es cierto. Todos se quedaron sin señal, era un relajo para poder mandar un WhatsApp, un mensaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un plan familiar. Un día sentarse en la mesa un sábado, un domingo y decirle a los niños, a ver, si tiembla, tú te quedas en la escuela, si son muy chiquitos, y ahí me esperas. Si ya son universitarios, poner un lugar, un punto de reunión. Decir, no, te voy a ver en la glorieta de Insurgentes. Nos vamos a ver aquí en la casa o con una tía que sabemos que vive en una zona segura. Porque muchas veces lo que se vivió era, el universitario va a la casa y la mamá sale a buscar al universitario. Entonces, pues en ningún momento se van a encontrar y pues va a ser peor porque el universitario se va a preocupar por su mamá que salió a buscarlo a él y la mamá se va a preocupar porque no encontró al universitario. Claro. Tiene que haber un plan en el que se diga en dónde se van a encontrar, cómo va a ser el protocolo después de un sismo fuerte. Porque ya vimos que los sismos pueden ocurrir en cualquier momento. ¿Quién iba a imaginar que iba a temblar otro 19 de septiembre? Yo ese día en la mañana escribí en mi cuenta de Facebook algo muy interesante y platicaba, no estamos preparados. Y platicando con una amiga, me acuerdo que en el simulacro de 2015, el gobierno de la ciudad planteó una cifra de 100 muertos, simulando 100 muertos. Y justamente se iba platicando con mi amiga y le dije, son pocos. Y después viendo las cifras, la verdad sí dije, ¡ay! O sea, sí es impactante, pero la realidad no estamos preparados. Yo iba muy enojado ese día por el simulacro, porque pues todos ahí salieron por la torta, por el lunch, por la hora en la que era, en vez de poner atención a lo que importaba. Y yo siempre le he dicho, pero 3 horas después, ¿qué pasó? Llorando, gritando, corriendo, desesperados. Se volvieron muchos católicos. Sí. La verdad, en ese momento yo platicé con muchas personas. Yo me encontraba en una plaza comercial en Parque Delta, en el último piso. Yo sentí que me moría. Yo sí dije aquí, ya quedé aquí. Porque pues yo estaba pidiendo comida y pues de repente empieza un movimiento así muy fuerte. Y todos nos quedamos así como, ¿está temblando? Y alguien escucha la alerta al fondo. Y dice, sí, está temblando. Pues ya nos íbamos caminando y se nos movió el piso así.
Y por una velocidad así. Y no paraba eso. Y yo dije, ya. Yo en verdad dije, aquí ya me quedé. Lo bueno es que pues no fue así. Pero yo creo que eso no sirvió para muchos. Sentir que esa sensación de muerte no sirvió para muchos. Yo tengo personas muy cercanas a mí que perdieron su casa. Y toman conciencia de una manera muy diferente a lo que son los riesgos. Ahora, no solo la preparación va, ahorita hablamos de casa, en la preparación de nosotros, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguros también son importantes. Mala costumbre en este país. Todos Papá aseguran. gobierno debe pagarnos todo. Sí. ¿Por qué? Yo me quedaba así, ¿por qué? Si alguien tiene una casa, pues busca proteger su patrimonio. Con el coche, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo. Pues, hay muchos que no tienen seguro, hay muchos que sí. Pues hay que proteger el patrimonio. Ahora, muchos dicen, el seguro, pues solo si se cae. No, no solo si se cae. Tienen unas coberturas impresionantes que hasta uno no se imagina luego lo que tienen. No son caros. Yo participo en un programa de radio también los miércoles, más al ratito, y ahí platicaban de los seguros. Y decían, es que no es caro. Di en dónde te pueden escuchar también. No hay ningún problema. El programa se llama MH Radio, lo pueden escuchar, la página es proyectateradio.com, es los miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 9. Es un programa muy interesante. Yo tengo una sección ahí muy pequeñita de gestión de riesgos, pero hablan de temas muy interesantes y justamente hoy se va a hablar de los seguros. De los seguros y que no es caro. Un seguro para casa en promedio sale en alrededor de 6,500, 7,000 pesos. Y con unas coberturas increíbles que uno hasta no se imagina. Hasta por hablando de 2, 3 millones de pesos sí, asegurados. Y remoción de escombros hasta para eso, si necesitan rentas también, las cubren todo. Pero a veces no pensamos en eso. Y hasta ahorita checando, porque pues, no teníamos asegurada la casa. Muy mal, la verdad. Pero bueno, checando. Sí, así pasa. La cobertura, hasta por ejemplo, si yo voy en la calle y me roban mi celular, hasta eso cubre. El celular, o sea, no solo es en caso de terremoto. Falta una cultura muy importante de prevención. La prevención es lo que falta en este México. Porque no solo es la prevención hablando de eso, las construcciones, qué tan estables o inestables se construyen. Ahorita que está haciendo la reconstrucción, no solo en la ciudad, nos hemos olvidado yo creo que mucho de las comunidades en Oaxaca y Chiapas y en Morelos, que pues se devastaron. Hace un mes estuve en Cuchitán y nadie se acuerda ya de Cuchitán. Sí. No, ya no, ¿dónde se escucha Cuchitán? Yo lo vuelvo a repetir, siempre lo he dicho así, se acabaron los voluntarios. Sí. En un principio todos se volcaron a la ayuda. Yo realmente, y lo digo así, porque muchos amigos me decían, ¿me vas a ir a las zonas de desastre? Les digo, no. Y no fui no por egoísmo, ni mucho menos, porque yo psicológicamente no iba a aguantar. Yo me conozco. Yo sé que si veía todo eso, no iba a poder. Yo me fui mejor a un centro de acopio, pues ahí en lo que pudiera ayudar. Y había unos voluntarios, un montón de comida que llegaba, faltaban cajas, faltaba de todo para meter la comida que llegaba. Pero conforme fueron pasando los días, se fue olvidando. Y ahorita 6 meses, ya. Como si nada. Y aquí en la Ciudad de México pasa lo mismo. Pasamos por las calles y vemos zonas de desastre y no hacemos nada. ¿Cuánta gente ahorita pues no puede ni para adelante ni para atrás en donde están viviendo porque pues por problemas con la constructora, por problemas con todo? Falta mucha cultura de prevención, yo siempre lo he dicho. Y esta página yo la creé por eso. Porque falta mucha cultura de prevención. Y dije, pues un granito de arena que podamos aportar ahí en este México y en esta ciudad que a mí me encanta. Digo, pero ¿cómo estamos tan poco preparados para algo que vivimos cotidianamente? Porque no sintamos los sismos quiere decir que no corran. La gente en Pinotepa Nacional, ¿cuántos sismos no siente diario? Claro. La gente en Salina Cruz, en Cuchitán, en la costa de Guerrero, o sea, ahí pues sí, nosotros no lo sentimos, pero no porque nosotros no lo sintamos quiere decir que no existen. Sí, tienes toda la razón, pero tenemos una cultura de que a mí no me va a pasar. Sí. Ramírez May, muy interesante trabajo, te felicito, Armando. Gracias. Raúl Cantón, ya dije, efectivamente no es el sonido, es lo que representa. Puede ser una canción de cuna, pero si eso representa algo que te puede ocasionar un daño y te va a alterar y hasta puede caer en pánico. Exactamente. No es el sonido, sino lo que representa. Exactamente. Raúl, te voy a dar los contactos de Armando, en verdad, Raúl es el que se encarga del Congreso Nacional de Protección Civil. Yo creo que sería interesante, Raúl, que hay una plática en el Congreso, sangre nueva en el Congreso, 19 años, Raúl, en verdad, a ver si es posible. David Albores, la importancia de la prevención y todo el trabajo es vital. Claro, sí. Todo el trabajo es vital y lo importante es saber en dónde puedo ayudar y qué puedo hacer. Armando lo comentaba hace ratito, yo no voy a la zona de desastre porque no voy a aguantar
el impacto, no voy a estar ahí, no sé qué hacer ahí, Sí. ¿no? Pero ayudar en lo que sabemos. Lado, puede ser un centro de acopio o yo creo que como en su caso, ¿no? Dándonos la información confiable, real, sin espantar, perdón. Porque eso es lo que falta en este medio. Información fiable. Porque uno busca sismos en Twitter, cuentas de sismos y un montonal. Pero ¿cuántas de esas realmente ponen información fiable? No, yo hace poco tuve una discusión en Facebook con una persona que puso ahí sismo en la Ciudad de México. ¿Pero qué creen? Está temblando en todo el mundo. Y tú, pues sí, eso es natural, es normal, pero ve cómo lo pones. ¿Sí? O sea, lo pones como algo que va a pasar algo peor. ¿No? Pero no, es normal que tiemble. Palabras, ¿no? Es normal que tiemble. Este mundo... La Tierra está viva. Exactamente. Este mundo está vivo. Y tiembla y libera energía y los volcanes van a hacer erupción y los huracanes y ya la lluvia y todo. Está viva la Tierra. Y exacto. Con eso va a seguir temblando el resto de nuestras vidas y después. Exactamente. Y el chiste es aprender a vivir con ellos. Yo siempre termino esa parte. Sí, es muy importante. Después del sismo del 19 de febrero, el de la madrugada, vi un comentario en Facebook en el que decía, ya no podemos vivir así. Sí se puede. Tenemos que aprender a convivir. Lo hemos hecho. ¿Cuántas? O sea, desde los aztecas, desde antes temblaba. Ahí están los registros de que explican y se movió la tierra y tal. En Japón. Hemos aprendido a vivir. No tenemos, lo que falta es aprender a prepararnos. La prevención, por más cosas feas que vivimos, el 19 de septiembre fue un pánico general en la ciudad y todos los que lo sentimos. La verdad sí fue un sismo bastante intenso. Claro. Y obviamente nos podría generar miedo. Sin embargo, nos queda de dos. Seguir teniendo miedo y escuchamos la alerta y entrar en pánico. O seguir teniendo miedo, pero aprender a prepararnos. Y al escuchar la alerta saber qué hacer. Tenemos esas dos, son dos caminos. No podemos salir huyendo de los desastres. Sino ¿a dónde nos iríamos a vivir? Muchos, me acuerdo en Querétaro, comentarios que me molestaron mucho. Decían, si saliste huyendo de la Ciudad de México, hay casas en tal precio en Querétaro. Yo me quedé así de, a ver, o sea, te estás jugando con el desastre, no es cualquier cosa lo que pasó en la Ciudad de México y decir, pues salir huyendo, no es salir huyendo. Claro. No tenemos que salir huyendo, no tenemos que ir al desastre cuando tenemos que aprender a convivir y podemos aprender a convivir con el desastre. Yo vi en febrero 19, la gente supo reaccionar mejor, o al menos le prestó más atención y lo tomó con mucha seriedad el alertamiento, porque pues saben ya la importancia que tiene. Ahora, el 19 de septiembre marcó dos cosas, que cualquier momento puede temblar fuerte, y que el alertamiento no siempre va a llegar antes. El 19 de septiembre tuvimos la mala suerte de que vino el sismo fuerte y el alertamiento llegó al mismo tiempo. Porque ya había empezado a temblar y sonó la alerta. Obviamente la alerta se considera el tiempo entre que suena la alerta y llegan los movimientos más fuertes. Pero la primera onda que llegó a la Ciudad de México llegó con movimientos arriba de 20 centímetros sobre segundo al cuadrado. Son movimientos ya bastante intensos. Entonces todos decimos, no sonó la alerta antes. Pues no sonó antes. Funcionó. El sistema funcionó a la perfección. Pero le ganó la naturaleza. Claro. No solo hay que considerar la alerta, tenemos que también aprender a considerar que pueden ocurrir sismos sin alerta. Ocurren sismos dentro de la Ciudad de México. Ya hace poco hubo uno magnitud 2.5, si no me equivoco, en Álvaro Obregón. En Tlalpan. Y de hecho la red acelerográfica de la Ciudad de México registró el sismo de 2.5 con intensidad moderada, me parece, si no me equivoco, 25 gales. O sea, se sintió bastante intenso. Así es. No solo hay que aprender a la alerta, siempre va a sonar la alerta, no siempre. Tenemos, por ejemplo, tembló hace ya más de 100 años en Acambay. Allá no hay sensores de la alerta. Y si vuelve a haber un sismo ahí importante, no va a llegar la alerta antes. Veracruz, en la zona norte de Veracruz, si tiembla y allá no hay sensores. Y los sensores de Oaxaca o de Puebla, por la lejanía, llegan a decir, no, pues es un sismo pequeñito, va a llegar sin alerta. Tenemos que aprender también a reaccionar sin alerta y con alerta, poner los dos escenarios. Claro. Yo en la escuela en la que estoy viendo siempre dicen, tenemos 50 segundos. No es cierto. ¿Podemos tener 10 segundos? ¿O podemos tener 120 segundos? Depende de dónde venga. Muchos comentan también que debería de traer la alerta. ¿Cuántos segundos tenemos? Yo no lo veo recomendable. ¿Qué es lo que va a pasar si nos dice, la intensidad con la que lo podemos sentir? ¿Qué es lo que va a pasar si nos dice alerta sísmica? Sismo fuerte aproximándose. Sismo fuerte arribando en 100 segundos. ¿Qué es lo que va a pasar si nos dicen sismo fuerte? La gente, en vez de hacer lo que tiene que hacer, va a entrar en pánico.
Esta empresa Sky Alert dice la intensidad con la que lo está registrando. El del 19 de febrero lo marcó como severo. Severo. Es correcto. Y muchos de seguro entraron en pánico y salieron corriendo porque vieron alerta sísmica, sismo severo. Ahora, yo lo veo así, que es fuerte, que es leve, que es débil, que es severo. Para lo que yo digo moderado, para ti puede ser fuerte. Y depende de donde esté. También. No O sea, es lo mismo en el piso 24 de la torre mayor. a la punta de la Torre Latino. Ahí se oscila casi 2 metros de un lado a otro. No es lo mismo. Ahora, no podemos estar diciendo eso. Si a una persona que se pone muy nerviosa en los sismos le dice sismo fuerte o sismo muy fuerte o severo o violento, lo que sea, en vez de hacer lo que tiene que hacer, va a entrar en pánico. Claro. Y lo peor, si le dice, tiene 60 segundos. Yo no lo veo para nada conveniente. Lo que tenemos que hacer es escuchar la alerta. Y en ese momento reaccionar con lo que tenemos que hacer. Es decir, agarrar la mochilita de emergencia si estamos en casa, bajar el switch de la luz, en caso de que esté abierto el gas, cerrar el gas. Si vivimos en un cuarto o quinto piso, ponernos en un lugar seguro y esperar. Es lo único que queda. Exacto, los protocolos. Lo importante es activar nuestros protocolos, estar preparados. Pero tener los protocolos. El alertamiento sísmico nos puede decir toda esa información. Pero si no hay protocolos, no sirve. ¿Qué hacer? No sirve. Lo diré en palabras del ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, que es el director del CIRES. Él lo escuché en una entrevista, ya tiene tiempo, y decía, ¿de qué nos sirve tener avión si no hay pilotos? ¿Ya? ¿De qué nos sirve tener la alerta sísmica si no sabemos cómo reaccionar ante ella? ¿Qué países no quisieran tener una alerta sísmica? Chile quisiera tener uno, Perú, Ecuador, Estados Unidos está desarrollando uno que les está costando, y más por el presupuesto, pero bueno, ese es otro tema. Japón lo tiene, pero ¿cuántos no quisieran tenerlo? Y nosotros aquí desaprovechándolo. Claro. Y ahora, no solo es aprovecharlo, también invertir para que más gente lo pueda recibir. Sí, 5 ciudades, qué bonito. Acapulco, sí, son 5 o 6. Oaxaca, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Ciudad de México y Morelia. 6 ciudades. 6 ciudades de más de 100 que están en riesgo. Nos falta mucho. Nos falta mucho. Falta mucha conciencia, parte gobierno y en parte la población. La población para saber prepararse. En parte gobierno, pues. Falta dinero. Mucho que trabajar. Sí, muchísimo. Armando. Infosismos, proyección. Traigo muy buenas cosas para Infosismos. Para este año creo que vienen cosas muy interesantes. He tenido muchas oportunidades ahorita de difundir aún más la información. Hay muchos videos que estoy ya a punto de sacar sobre cómo funciona la alerta sísmica, cómo armar el plan familiar de protección civil. Es decir, una cantidad de información que no vamos a hablar con cosas que no estén comprobadas, que obviamente le sirvan a la gente. Porque a mí, ¿de qué me va a servir? Publicaciones muy interesantes. A mí me encanta leer este tipo de publicaciones del doctor Armando Cuellar, de los algoritmos que utiliza el SASMEX. Me encantan leerlos porque explica todo de una manera tan perfecta. Y se acaban de publicar, tiene poco, falta un algoritmo. Quién sabe cuánto se va a publicar, pero me gusta mucho leerlo. Pero a mí, ¿de qué me sirve decirles? Miren, aquí está el documento donde se explica el algoritmo. No sirve de nada porque hay un montón de números, hay un montón de gráficos que no se entienden. O al menos para la población en general no se entienden y no nos interesa a veces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar esa información, traducirla a un lenguaje muy común y explicarla. Así de sencillo. Yo lo que veo con el sistema de alerta, no es muy claro cómo funciona. En el sentido, sí, por ejemplo, yo he visto muchas publicaciones. Se activa a partir de 5, se activa a partir de 5.5, se activa a partir de 6. Ya no solo es ese factor, es factor distancia, factor estimador que lo esté viendo. No sé, o sea, es tan complejo que ya no se puede decir a partir de magnitud 5 o magnitud 5.5, porque es un umbral aparte. Sí, lo que debemos de entender es que precisamente son N cantidad de datos que se requieren para que se active o no se active. Sí, no es tan sencillo como decir es a partir de 5.5. Y tampoco podemos nosotros sentirnos sensores sísmicos y decir, no, yo lo sentí más de 6. Sí. O yo lo sentí como de 7. Me acuerdo mucho de López Dóriga en un sismo que hubo el Día del Padre en 2013. Que fue bastante intenso, fue como un epicentro muy cercano a la ciudad, fue de magnitud 6 puntos y tantos, y se sintió muy duro, muy fuerte. Y él decía, fue de 6 y tantos, pero lo sentí como de 10. Pues son cosas que, pues no. Entonces, falta mucha prevención, pero para Infosismos vienen cosas interesantes. Voy a sacar videos muy, muy interesantes, tratando de explicar estos temas que a veces vemos como muy complejos para gente que nada más son los que estudian este tema, ¿no? Hay que entenderlo. De hecho, perdón, te voy a interrumpir, sí. Me siguen llegando mensajes. Pili Ramírez
Ahorita que lo estás mencionando, qué bueno que lo explica con peras y manzanas. Eso es lo importante, porque los científicos lo explican en su lenguaje, pero hay que traducirlo a peritas y manzanas. Ese es un pleito que yo he tenido con todos los amigos, a todos los quiero, los estimo muchísimo. Pero es un pleitín. Pero siempre he dicho, la protección civil es de todos. Sí, no solo de los que saben. Nos falta llegar a la población, nos falta bajar toda esa gran información que tenemos a la población, a los que realmente lo necesitan. Sí, porque no sirve de nada que acá arriba lo son todos. Exacto. No sirve de nada que acá arriba lo sepan, si acá abajo, que son los que están expuestos al riesgo, no sepan qué hacer. Es muy complicado eso de la información muy técnica, acá bajarla a peritas y manzanas, es muy complicado, no es tan sencillo. No, claro. Pero se puede. Se puede. Y yo me he guiado mucho por eso, explicar con peritas y manzanas. Porque a mí, por ejemplo, a mi hermana le hablo en datos técnicos y me dice, no, a mí háblame de cómo. O sea, ¿por qué? Y pues ya trato, y con ellos con mi familia y mis amigos son con los que pruebo. A ver, ¿qué pasa si esto lo explico así? ¿Me entiendes? Luego les ando preguntando porque pues al final ellos son el público al que yo me dirijo. Público general, público normal, que quiere aprender y que le interesa. Porque eso es lo que me encanta. La gente cuando me debate cosas, por ejemplo, sobre Sky Alert, sobre otras empresas, o sobre algunos, por ejemplo, el Triángulo de la Vida, que pues ya dijeron, no es aplicable. Me dicen, ¿por qué? Pero es un debate interesante porque se les ve que quiere aprender. Pero yo luego me encuentro con gente que me dice, Sky Alert, no, sí funciona, y tú eres un... Pues, ¿por qué voy a debatir con alguien que me está insultando? Claro. Me gusta mucho la gente que quiere aprender. Entonces, si alguien de los que nos está viendo me quiere seguir en redes sociales, es Infosismos MX en todos lados, e Infosismos TV en YouTube. Pero si a alguien que le interesa o pregunta cualquier cosa, yo me dedico un ratito al día a contestar mis preguntas. Me preguntaron hace poco sobre Alex Bachman. Lo que dije, lo que contesté, los sismos no se pueden predecir. Yo realmente trato de ser muy objetivo en lo que digo. Yo no beneficio a nadie, no recibo pago de nadie me paga, no créanme, nadie hace nada por mí. Yo hago todo, yo respondo todo, yo me responsabilizo por todo lo que digo. Si en algún momento yo me equivoco, pues admito, yo me equivoqué. Pero aquí lo interesante está en afrontar esto, y no afrontarlo en un sentido de tener miedo. Explicar con peritas y manzanas qué es lo que pasa con la Tierra. Y al explicarlo con peritas y manzanas, la gente lo entiende. Claro. La alerta sísmica es muy complejo explicar la alerta sísmica. Ustedes leen los documentos, no, son algoritmos muy complicados, muy complejos. Pero si uno explica, a ver, bueno, se va a estimar tal magnitud y si se estima con este estimador, va a alertarse a tal ciudad. Y eso es muy sencillo de explicar, ¿no? Hay que buscar las palabras. Claro, que a veces es información que la población, pues yo creo que no es necesario que lo sepa en una primera instancia. Sí. Con que sepa cómo funciona, empieza el sismo, hay un sensor que lo detecta, un segundo sensor que lo detecta, N cantidad de datos que se reciben. De datos que se reciben y se decide si se activa o no se activa. En el momento que tú estés escuchando un alertamiento sísmico, ¿qué tienes que hacer? No te preocupes de cuánto es. Eso no te va a servir. No importa, de nada. Y no importa en ese momento. ¿Qué importa? Da igual. Ya después infórmame lo que quieras, de qué intensidad, después, de todo, pero después, en ese momento no me importa. En ese momento lo que tienes que hacer es activa tu protocolo. En ese momento, yo lo he visto así, no me importa de dónde viene, cuántos segundos tengo, de cuánto viene, de dónde se está sintiendo, qué les está pasando a los de Pinotepa Nacional, cómo los están sintiendo ellos o en Acapulco, no me importan ellos. En ese momento importo yo, importo con quien esté y hacer lo que tenga que hacer para protegerme. Ya después, claro. Que pasó esto en Pinotepa, que pasó esto en Acapulco, que pasó esto en Petatlán, pues bueno, ya preocuparse, pero en ese momento lo que importa es salvar la vida. No importa de cuánto es, cómo se está sintiendo allá, no me importa. Ni cuántos segundos tengo, porque eso me va a poner más en pánico. Es decir, ya tengo 30 segundos, no, pues ¿qué voy a hacer con 30 segundos? Si vamos a andar corriendo de un lado a otro sin hacer nada. Está lo interesante. Ahora, ¿quieren aprender un poquito más del sistema de alerta? Entren a la página sasmex.net. Ahí hay un monitor bien bonito azul, está precioso el monitor, a mí me gusta mucho. Y ahí reciben los datos en tiempo real. Si hay un sismo, ahí aparece el sismo. Obviamente van a empezar a ver un montón de letritas ahí, en 3 segundos, menor a 5, pues van a decir, ¿qué es esto? Son los datos técnicos que se mandan de la alerta, que realmente no importan muchas veces. Lo que nos importa y le importa a la gente en general es recibir la alerta. Ahora sí que lo que quieren es asegurar que llegue. Claro, eso es lo importante. Y yo debo tener mi protocolo. El protocolo. Yo tengo que saber qué hacer en donde estoy. Exacto, es nada más eso. Lo demás, ya después saber de qué intensidad fue. ¿De cuánto fue? Eso ya es después. En ese momento saber qué hacer y que ya. Dejen a los especialistas que dicen. Ahora, sobre la prevención, pues tener un plan familiar en casa. Es importante, pues hay niños luego chiquitos, yo tengo mi hermana, por ejemplo, no es muy chiquita, es de mi edad, tengo una cuata. Pero pues aún así, pues es gente que pues, nos importa. Y obviamente sentarse un día y decir, bueno, a ver, si tiembla y estamos tú aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde nos vamos a ver?
Si no hay teléfonos, como pasó el 19 de septiembre, ¿qué vamos a hacer? Claro. Contemplar cualquier eventualidad. Así nos vayamos al extremo. Nos tenemos que ir a los extremos. Pero no extremos para ponernos en miedo, sino para ponernos en alerta. Y decir, a ver, puede haber hay estos escenarios. ¿Cómo vamos a reaccionar si yo estoy en la escuela y tú estás en el trabajo y yo estoy en la casa? ¿Cómo? Ahora, en casa. No solo es afuera, adentro. A ver, si estamos todos adentro y suena la alerta, ¿qué hay que hacer? ¿Quién va a ir por la mochila de emergencias? ¿Quién va a ir a apagar el gas? ¿Quién va a ir a a apagar el switch de la luz? ¿Quién va a hacer? Eso es lo que realmente nos debería importar. Claro. No nos debería estar importando si cambian el sonido, si no lo cambian, si tenemos 30 segundos, Si lo sentí más o lo sentí menos. en ese momento no, la prevención ahí es lo único. Y realmente yo me he dedicado mucho a eso. Prevención es lo único. La alerta sísmica es la última línea de defensa y lo que nos va a hacer activar el protocolo que ya tenemos establecido. Pero hay que tener el protocolo para poder activarlo. Por supuesto. Armando, como lo vuelvo a repetir, 1 hora es nada para poder platicar con gente tan rico. Estas pláticas son. Falta tiempo, no es la primera vez que nos vas a visitar. No es la primera. Que ahí vamos a estar mucho en contacto, Epicentro, contigo. Epicentro siempre lo que ha buscado es sumar al 100% y con gente como tú que está interesada en ese tipo de temas, ¿no? Hay que salvar vidas. Es un tema que muchas veces es así como que lo ven para muy poquitas personas, pero no es para todos, porque todos estamos expuestos a eso. Claro, no, hay que salvar vidas, hay que estar súper preparados. Y bueno, a nombre de Epicentro Ciudad de México, agradece a Armando Robledo Ramírez por su participación en Epicentro con el tema Infosismos MX, firma productor del radio Jorge Luis Paz, director un servidor y coordinador José Rafael Pérez, Ciudad de México, 28 de febrero del 2018. Muchas gracias. Armando, muchísimas gracias, en verdad, el que tú estés aquí. Yo sigo sorprendido, sigo emocionado que gente de tu edad ya esté preocupada por estos temas, que se preocupen no por un sonido, no por a mí no me ha tocado, sino el qué podemos hacer. Y que nos puede tocar a cualquiera. Y que nos puede tocar a cualquiera. Ya lo vimos. Eso es, yo creo que es bastante importante. En septiembre fueron algunos los que lamentablemente perdieron a familiares, perdieron sus casas, están dañadas sus casas, pero nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento. En otro sismo puede pasar exactamente lo mismo y a mí tal vez no me tocó, pero me puede volver a tocar, al vecino le puede volver a tocar, o a las personas incluso que les ha pasado les puede volver a tocar. Claro. Tenemos que estar preparados porque eso es algo que lo que estamos expuestos diario. En cualquier momento puede temblar. Pero si estamos preparados, podemos aminorar el riesgo de perder la vida o perder en la casa. No digo que nos metamos a investigar cómo está construida la casa. Un seguro. Estar protegidos y proteger la inversión. Porque al final yo, como lo platicaba, pues una casa no la compras en un día. Son inversiones que perderlas en 2 minutos. Menos. Hay que estar preparados. Menos. Menos. Hay que estar preparados. Es lo único, lo que siempre digo. Yo siempre termino mis mensajes, mis videos con... la prevención siempre hará la diferencia. Así siempre los termino. Eso es lo que hace la diferencia entre un evento. A cualquier evento. Claro. Pero en este caso, los sismos, pues es a lo que nos enfocamos. Armando, por favor, repite dónde te pueden seguir, dónde te pueden ver. Dales toda la información a la gente, que es importante. Claro que sí. En Twitter es @infosismosmx. En Facebook, Infosismos. Así lo ponen. O si le ponen Facebook /Infosismos DF. Así es, ahí no le puse CDMX. Y en YouTube, Infosismos TV. Van a ver el logo, es un logo fondo blanco, con las letras Infosismos, y al fondo tienen unas personas, un mundo y un edificio. Pues se ve muy poquito, pero ahí está el fondo. Y son letras rojas, porque hay otros Infosismos también que se dedican a los sismos, pero el que soy yo es Infosismos MX. Ok. Ahí ¿podemos retuitear todo lo que tú pongas? Sí, claro que sí. Eric, te encargo, por favor, ahí todo lo que escriba, mándalo a la página de Epicentro, por favor, porque lo que se trata de esto es sumar. Sumar. En verdad es sumar. Y sumar cosas interesantes, porque muchas veces hay esfuerzos que algunos hacen, empresas, lo que sea, pero a veces no es lo que se necesita, a veces es de la manera incorrecta. Pues hay que hacerlo. No digo que yo lo haga de la manera correcta siempre. Obviamente todos nos equivocamos a veces. Yo me he equivocado muchas veces en lo que he dicho. Pero lo importante es aprender del error y corregir.
Y obviamente sumar cosas que valgan la pena, no cosas como que los sismos se pueden predecir y meter miedo. Muy bien, regalamos aquí un pequeño, unas pequeñas palabras Claro que sí. en tu firma. Y les recuerdo que Epicentro transmite desde varias partes de la República. Los lunes transmitimos desde Nuevo León, desde el Estado de México. Los martes desde Sonora, miércoles Ciudad de México y Colombia, jueves Jalisco y Quintana Roo, viernes Veracruz y sábados desde Tehuacán, Puebla. También recuerden que nos pueden seguir en Epicentro Blog, donde muchos especialistas escriben hablando sobre gestión de riesgo, protección civil, resiliencia y varios temas que traemos ahí. Nuestra página de YouTube también, recuerden ahí seguirnos. Y bueno, por favor, sigan armando, síganlo en Infosismos, es información bastante interesante. No es, y lo puedo decir ahorita que tuvimos una plática previa a entrar y demás, y lo digo con mucho orgullo, no es un chico que nada más está buscando popularidad en las redes sociales. Está informándose y está estudiando, yo creo que más que muchos de nosotros que nos dedicamos a esto. Y yo creo que vale la pena seguir a alguien que está haciendo un trabajo tan importante. Ladrón de Palabras dice saludos, gracias por la información. Saludos. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Nos despedimos. Armando, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación y obviamente espero que no sea la última vez que nos vamos por aquí. Y recuerden, así que voy a terminar con lo que siempre digo en mis videos, la prevención siempre hará la diferencia. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Me despido de Facebook, me despido de ahí del radio. Hasta luego. Rafa, debes las cocas para la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias.